Bueno, gente, buenas tardes. Espero que estén bien. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta quinta clase, ¿sí? Teórica. Esta quinta clase teórica, donde vamos a continuar con la presentación de Flor, con la clase de Flor. Y ahora vamos a entrar, ¿sí? En el último criterio a observar o en la última parte morfológica a observar de la flor para la determinación taxonómica de las plantas, ¿sí? Anteriormente habíamos visto 9, ¿sí? Eh, las 9 partes de la flor que íbamos a estar observando, ¿sí? Que eran estas, ¿sí? Habíamos visto la estructura floral, si era cíclica o acíclica. Habíamos visto la simetría, que era el plano por el cual si íbamos a cortar la flor, si había flores que tenían un plano, más de un plano o sin plano de simetría, ¿sí? Eran asimétricas. El perianto, ¿sí? Que el perianto estaba constituido, ¿sí? Por el cáliz y la corola, cómo iba a variar esta cáliz y la corola. El número de piezas por ciclo, ¿sí? Cómo estaba, qué cantidad de piezas tenía ese perianto, ¿sí? Y además del perianto le sumábamos también el número de piezas por ciclo, los ciclos sí reproductivos. Luego estuvimos viendo el número de ciclos, ¿sí? La sexualidad, ¿sí? Que correspondía a los ciclos sexuales, ¿sí? El tipo de androceo, vimos también. La posición del ovario con respecto al receptáculo, ¿sí? Y por último nos quedaba la placentación, que es el tema de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema de presentación y luego arrancaremos con el tema de inflorescencia y por último terminaremos con polinización. Así que bueno, acá tenemos ya el tema de hoy. Arrancamos con el punto 9, que es placentación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para hablar de placentación, vamos a hacer esta comparación. Y si se acuerdan del jardín botánico el sábado, que yo les mostré las cicas y le dije, bueno, ahí en la cica arriba ya hay unas hojas que son bastante diferentes al resto de las hojas de la cica, ¿sí? Que son eh, casualmente y raro en las gimnospermas hojas compuestas, ¿sí? ¿Qué pasa con esta hoja de la gimno, ¿sí? Que es más rara, la que está en el medio? Es una hoja, ¿sí? Que se llama, ¿sí? Escama ovulífera. O hoja ovulífera, ¿sí? Bráctea ovulífera también puede ser llamada, ¿sí? Lo que tiene que es una hoja, ¿sí? Diferente, ¿sí? A las otras, más chiquitita, mucho más pilosa, o sea, con presencia de mayor cantidad de pelos que la verde, la fotosintética, y esta cumple otra función, y es portar los óvulos, ¿sí? Que luego se van a transformar en semillas. Semillas desnudas porque no están protegidas, ¿sí? Recordemos que son semillas desnudas. Estamos hablando de gimno. Y esto ocurre en gimnospermas, ¿sí? No hay protección. No hay protección en las gimnospermas. Bueno, esto en la evolución va cambiando porque cada vez las plantas se adaptan más y mejor a la vida en la Tierra, ¿sí? A vivir en un ambiente fuera del agua. Entonces, los caracteres van, ¿sí? Avanzando y van evolucionando, los organismos van evolucionando de tal manera de adaptarse mejor a ese ambiente. Entonces, proteger la semilla, que es el órgano, ¿sí? Mejor dicho, la estructura reproductiva o de propagación más importante que tienen las plantas terrestres hoy, ¿sí? Es sumamente interesante. Proteger el esporofito, que en este caso es reducido a pocas células, y ese esporofito que en este caso, por ser parásito, que es el carácter sí, evolutivo más avanzado, ¿sí? Eh, es más que importante proteger eso y todos los organismos vivos protegen a los esporófitos. En realidad, al lugar donde se producen las esporas reproductivas, ¿sí?
donde están, perdón, todos los organismos protegen al gametofito, perdón, a los gametofitos, que son los que finalmente producen las gametas. Y el carácter evolutivo avanzado es gametofito reducido esporofito macroscópico. Perdón, lo dije mal anteriormente, corrijan eso. Sí, pido disculpas. Es gametofito reducido, protegido, y el esporofito macroscópico. Ese es el carácter, ¿sí? eh, evolutivo avanzado. Entonces, claro, las gimnos ya empiezan a reducir de forma considerable el gametofito. Fíjense, en la zika está reducido, y en las gimnospermas más avanzadas, como los pinos o las araucarias, o los agatis, que son parientes de las araucarias, ya se reduce aún más, y están en un cono, bien adentro de un cono, ¿sí? No, sí. Y en gimnospermas más avanzadas, como son las netales, las netópsidas o las efedrales, ¿sí? Donde está la efedra, donde cual se produce la efedrina, ¿sí? Está más reducido todavía, ¿sí? Muy reducido. Y en algunos también de la familia Taxaceae está reducido a un epimacio o a un gálvulo, que después van a ver eso cuando tengan que hacer un trabajo de investigación de semilla más adelante. Entonces, es muy interesante la reducción, cómo se va dando y cómo se va dando una mayor adaptación a la vida en la Tierra. Bueno, y el salto evolutivo viene con las angiospermas, porque aparece una estructura formada por estos antófilos, que son hojas modificadas a lo largo de la evolución, que van a ir a proteger aún más a, a ese óvulo, a esa gameta femenina, ¿sí? A esa macroespora, la van a proteger envolviéndola con esos antófilos llamados, ¿sí? En estos casos, carpelos. Entonces, los carpelos van a ir evolucionando de ser simples hojas en plantas muy parecidas a esta, a la Firmania plantifolia, que es una planta moderna pero ancestral, ¿sí? De las angiospermas. Recuerden que las angiospermas surgen en los últimos 60 millones de años, más o menos, 60, 65 millones de años surgen las angiospermas, ¿sí? Entonces, estas plantas de las primeras angiospermas, junto con lo que también son las magnolias, ¿sí? Vienen de ahí, son plantas que presentan caracteres primitivos, ¿sí? En el caso de la magnolia presenta caracteres primitivos en la estructura floral, y en el caso de la firmania directamente en el carpelo, ¿sí? Es un carpelo primitivo, donde casi es una hoja, ¿sí? En el caso de la zika, eso es una hoja o escama ovulífera que porta esos óvulos desnudos, y en este caso es un carpelo abierto, ¿sí? Donde vemos a la firmania, ¿sí? Acá, ¿sí? Donde cada uno de estos es un óvulo, ¿sí? Cada uno de estos es un óvulo, ¿sí? Que están conectados por un tejido placentario, ¿sí? A esta hoja, ¿sí? Modificada, que es el carpelo, ¿sí? Que es el carpelo. Y es un carpelo ancestral, porque el carpelo, ¿sí? Más moderno se pliega sobre sí mismo y forma un tubo que protege las semillas, van a estar luego dentro de ese carpelo, ¿sí? Llamado, eh, digamos, en su conjunto apistilo, ¿sí? Todo es gineceo, ¿sí? Entonces, siguiendo con esta explicación, vamos a ver que para entender la placentación y para entender esto de los carpelos, primero hay que entender qué es un carpelo, y evolutivamente, como dije antes, son hojas modificadas. Fueron hojas comunes y corrientes que hacían fotosíntesis, que de a poco fueron perdiendo la función fotosintética para adquirir una función reproductiva y de protección de esos óvulos. Entonces, los antófilos que forman el gineceo se llaman carpelos. Con esos antófilos que van a formar el gineceo se van a llamar carpelos. El carpelo u hoja carpelar consta de tres partes, que esas tres partes están diferenciadas en su anatomía, en sus tejidos, ¿sí? La epidermis adaxial, el mesófilo y la epidermis abaxial. Como un sanguchito de tejidos. Tres tejidos tiene, ¿sí? El carpelo u hoja carpelar, ¿sí? Una epidermis,
Es como nosotros tenemos dermis, mesodermis y, bueno, y la epidermis, que cuando nos quemamos tenemos diferentes grados de quemadura porque nos afecta a diferentes partes de la piel. Bueno, esto es lo mismo, es la piel de las plantas que se llama epidermis. Entonces la epidermis, en este caso del carpelo o de la hoja de carpelo, está dividido en tres tejidos. En la epidermis adaxial, el mesófilo y la epidermis adaxial. ¿Sí? Abaxial. Estas tres partes, ¿sí? Van a experimentar cambios y forman luego el fruto, ¿sí? Más tarde. Entonces, ¿qué pasa? La epidermis adaxial, el mesófilo y la epidermis abaxial de una hoja son esos, una hoja común. Están dispuestos así, la roja por dentro, el mesófilo en el medio, meso, y la epidermis abaxial del lado de abajo de la hoja. ¿Sí? Adaxial del lado de arriba y abaxial del lado de abajo. Entonces, en el gineceo, ¿sí? ¿Qué pasa? Se pliega esa hoja, se va doblando y va formando un tubo. ¿Se logra ver eso en el esquema? ¿Cómo se va doblando y forma un tubo? El esquema está cortado al medio. Sí, se ¿Sí? ve. Entonces, la epidermis, que era adaxial en una hoja, va a ser epidermis interna en el carpelo, parénquima medio en el carpelo y epidermis externo en el carpelo. Cambia de nombre porque es un antófilo, ya deja de ser una hoja, y además se pliega sobre sí mismo, por eso se llama carpelo. ¿Mm? Entonces, lo que veíamos en la Firmani hace una filmina atrás, ¿sí? Cómo la hoja carpelar se va transformando, ¿sí? Entonces tenemos los óvulos que están en los márgenes de esa hoja, luego esa hoja evolutivamente se empieza a plegar y los óvulos cada vez se empiezan a ver más cerquita. Por último, en plantas más avanzadas, ya no hay una hoja plegada con óvulos en la punta, sino que empiezan a aparecer organismos vivientes que los óvulos cada vez están más adentro y las puntas de esas hojas se empiezan a pegar, ¿sí? Por último, lo más avanzado son organismos vivientes que tienen directamente un carpelo ya bien moderno, donde ese es un tubo, ¿sí? Y no digo que es un cilindro, porque los cilindros son macizos, sino que es un tubo, ¿sí? O un cilindro hueco, donde están los óvulos por dentro pegados a la sutura, ¿sí? ¿Qué es la sutura? Los márgenes de esa hoja primitiva donde estaban los óvulos al principio, que se pliega y se pegan por el margen, y sobre el margen ese quedaban los óvulos que ahora están del lado de adentro. ¿Me hago entender, gente? ¿Se ve en el esquema? Sí, sí. O sea, esto que acá vemos en un esquema fueron millones de años de evolución para que diferentes organismos cada vez más adaptados, ¿sí? Iban sobreviviendo. ¿Por qué? Porque protegían cada vez más su semilla, ¿sí? O sea, aquellos organismos que la protegían mejor iban sobreviviendo no solamente por proteger la semilla, sino por otras cuestiones también adaptativas, otros caracteres adaptativos que iban haciendo que evolucionaran. Recuerden que la evolución tiene que ver también con que unas especies se van sucediendo a las otras, ¿sí? Una especie va cambiando. Hola, buenas tardes, Mariel. Y van mejorando lo que la otra especie dejó atrás, ¿sí? Entonces, ¿sí? Los antófilos que forman el gineceo se llaman carpelos, como dijimos antes. Entonces, el carpelo son hojas evolucionadas que forman la parte femenina de la flor, de las angiospermas, ¿sí? Forman, ¿sí? El gineceo. El gineceo son el carpelo o los carpelos que van a estar portando adentro, ¿sí? El gametofito femenino, ultra reducido, ¿sí? Si en gimnosperma ya estaba reducido, en angio ya está ultra reducido, ¿sí? Carácter sumamente evolucionado, ¿sí? Avanzado con respecto a los otros, ¿sí? Entonces, la firmania, que es una planta que presenta caracteres y carpelares ancestrales antiguos, fíjense dónde tiene los óvulos, ¿sí? Bien hacia los márgenes de esa hoja carpelar. ¿Se ve, gente, en esa imagen? Sí, Sí, propiedad de la potencia.
Bueno, sí, no sé Ah, ahí quién tiene el bueno, micrófono por suerte. abierto. Ahí está. Entonces, ¿sí? Hermosa, se ve hermosa. Entonces, ahí se ve, ¿sí? Por ejemplo, el nervio carpelar, ¿sí? De esa hoja ancestral, que ahí también lo vemos, ¿sí? A la nervadura, ¿sí? Ese es el nervio carpelar, es la nervadura, ¿sí? Que cualquier carpelo lo conserva, lo tiene, ¿sí? Lo que no va a tener un carpelo moderno es un pecíolo, ¿sí? Porque ese pecíolo se ultra reduce y está directamente la base de ese carpelo pegado sobre el receptáculo, que también es otra cosa, ¿sí? Que a lo largo de la evolución se reduce ese receptáculo y conforma un braquiblasto aplastado, achatado, ¿sí? Entonces, una vez que esa planta ya está, ya cumplió su ciclo, ya fue polinizada, bueno, queda la semilla formada en esos óvulos, ahí viene en la puntita, en el margen, ¿sí? Entonces, en esos márgenes lo que van a quedar son los nervios placentarios, ¿sí? O el nervio marginal. Entonces, en un carpelo evolucionado, que es el esquema del medio, ¿sí? Este de acá, cerrado sobre sí mismo, vamos a tener dos tipos de nervios, ¿sí? El primer nervio que vimos en la filmina anterior, ¿sí? Y este segundo nervio que es el nervio placentario o marginal, ¿sí? Entonces, vamos a tener que cuando hagamos un corte al medio de un gineceo, para saber qué es un gineceo y para saber cuántos carpelos hay, eso va a depender la cantidad de nervios que tenga, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de nervios ese gineceo quiere decir que está formado por más de un carpelo, por más de una hoja carpelar. ¿Me hago entender, gente? Por cada nervio carpelar es una hoja. Exactamente, una hoja, un antófilo, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a tener nervio carpelar, por un lado que es el verde, y por otro lado tenemos el nervio marginal o placentario. O sea que cada carpelo va a tener, ¿sí? Nervios placentarios y nervio carpelar. El nervio carpelar es la antigua nervadura de esa hoja, que hoy es un antófilo. Y el nervio placentario, ¿qué pasa? Al evolucionar, que de alguna manera ese óvulo tiene que estar conectado a algo para que lo alimente, ¿sí? Entonces está conectado a un nervio, a una nervadura, ¿sí? Marginal, nervadura placentaria, que definitivamente va a llevar el alimento para que esa semilla se desarrolle. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, ese carpelo o hoja carpelar va a tener dos tipos de nerviación. Una nerviación de la placenta que va a nutrir al óvulo y una nerviación del propio carpelo que va a nutrir al carpelo general, de forma generalizada. Nervio carpelar, nerviación carpelar, o inerviación marginal o nerviación placental. De esa forma nos podemos dar cuenta que es un carpelo. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de placentación. Por ejemplo, en las chauchas vamos a tener placentación marginal, ¿sí? La chaucha, ¿sí? Es de todas estas presentaciones que están acá son de gineceo gamocarpelar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que los carpelos están unidos, gamo, recuerden el gamo, ¿sí? Que los carpelos están todos pegados, ¿sí? En el caso del marginal es un carpelo, ¿sí? Unilocular, porque hay un solo lóculo, óculo es el espacio de aire que hay dentro de ese carpelo, ¿sí? Tengan en cuenta que esto está dibujado acá muy grande, a una escala muy grande, pero esto tiene el tamaño de 1 milímetro, con mucho 2 milímetros, y menos tamaño. Esto se hace un corte y se mira al microscopio, para que se den una idea, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo algo muy agrandado, una escala muy grande, ¿sí? Entonces, cuando el gineceo es gamocarpelar y los carpelos están soldados, ocurre estos tipos de placentaciones que ven acá, ¿sí? Entonces, la placentación de tipo marginal, ¿qué van a hacer? Que los óvulos están en los márgenes, y ocurre, ¿sí? En el caso de las chauchas. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Claro, que acá está el nervio
marginal o del margen de la hoja, y por este otro lado corre el nervio carpelar. ¿Sí? Entonces, si yo hago un corte de esto por acá, voy a ver esto que está acá arriba, el nervio, ¿sí?, carpelar y los nervios marginales acá. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, profe. Bueno, entonces, y este espacio de aire que vamos a tener acá, que en la realidad es sumamente minúsculo, se llama lóculo. Lóculo. ¿Sí? Entonces, este es un carpelo unicarpelar, un solo carpelo, mejor dicho, un gineceo unicarpelar, unilocular, un solo lóculo, con 2, 4, 6, 8, ¿sí?, óvulos. Octaovular, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se comprende? ¿Me hago entender? Es el caso de esta chaucha, porque imagínense que hay un montón de chauchas, diferentes tipos de porotos. Cada chaucha va a tener una cantidad de óvulos variable, pero siempre va a ser de placentación marginal. ¿Sí? Y a su vez, no solamente la cantidad de óvulos de una chaucha varía con la especie, sino que también varía con el polinizador, cuanto el polinizador también va a ayudar a que haya más o menos óvulos. ¿Sí? Bueno, cuando los gineceos entonces hay, por ejemplo, 3 carpelos, este es un ejemplo de parietal, por ejemplo, hay 3 carpelos, ¿sí? Puede haber más carpelos, pero en este caso hay 3. Parietal. Entonces, parietal, ¿qué pasa? Vamos a tener, ¿sí?, el gineceo como está dibujadito en el esquema ahí abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vamos a tener el nervio que está acá, es el nervio carpelar, 1, 2, 3, por eso sabemos que hay 3 carpelos, porque hay 3 nervios carpelares, y a su vez hay 1, 2, 3, en realidad 2, 4, 6 nervios, ¿sí?, marginales. ¿Logran ver eso que acabo de marcar en el esquema? Lo veo, pero no lo comprendo. ¿No comprendés que lo que hablamos antes? No, ¿dónde hiciste la ubicación, no? Claro. La parietal, pero no entiendo cuántos eh, eh, gargom- Carpelos hay. gar- sí, exacto. Y porque tenés que comprender esto que expliqué en esta filmina. Yo dije que cada carpelo tiene un nervio marginal y un nervio carpelar, ¿sí? El nervio carpelar es el típico que tiene una hoja, como cualquier hoja, que es la nervadura que va por el medio de la hoja. Y como esto es una hoja que se modifica, esas cosas no las pierde, las tiene, como hoja que es, ¿sí? ¿Hasta ahí venís bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, a esto, ¿sí?, que cualquier hoja lo tiene, ¿sí?, se le suma que, claro, que como la hoja va cambiando a lo largo de la evolución y se va plegando, que fue lo que vimos acá, que se va plegando, ¿sí?, a lo largo de la evolución, ¿sí? ¿Qué pasa? Al nervio carpelar se le suma el nervio placentario o marginal porque algo tiene que nutrir a esos óvulos, ¿sí? Entonces, cada carpelo, porque no siempre va a haber uno en un gineceo, va a tener un nervio carpelar, mejor dicho, dos nervios carpelares y un nervio, perdón, un nervio carpelar y dos nervios placentarios. ¿Se ve eso? ¿Lo ves acá en este Sí, son esquema? las hojas que se están uniendo, sí. Bueno, ¿sí? Cada carpelo va a tener un nervio carpelar y dos nervios placentarios que van a nutrir a los Sí. ojos. Entonces, en este esquema, en el primero, que es la placentación de tipo marginal, hay un único carpelo, ¿sí? Porque lo que se ve, ¿sí?, en ese único carpelo, ¿sí?, es que hay un nervio carpelar y dos nervios acá arriba, ¿sí?, de tipo placentario.
¿Por qué placentario? Porque están en la placenta, unidos a los óvulos que van a alimentar a los futuros bebés, ¿sí? Sí. Ahora, en el esquema de al lado, vos tenés 3 carpelos. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo nos daríamos cuenta? Porque haríamos un corte en este carpelo a esta altura, con un aparato especial para hacer cortes vegetales o animales, y veríamos esto en ese corte, si yo lo viera al microscopio. Veríamos si ya está teñido. Lo teñimos. Veríamos que hay 1, 2 y 3 nervios carpelares, y acá hay 2, 4, 6 nervios, ¿sí? De tipo placentarios. Entonces yo me doy cuenta ahí que hay la cantidad de carpelos. A simple vista es re difícil y lo van a comprobar cuando vayamos al laboratorio la semana que viene, ¿sí? Porque es re difícil verlo porque son muy, muy chiquititos. Tenemos que hacer un corte y a ese corte encima después teñirlo, ¿sí? Es algo sumamente complicado, pero bueno, se puede hacer, ¿sí? En un laboratorio de morfología y de anatomía vegetal se puede hacer. El de al lado, ¿sí? Bueno, y este carpelo, y para que sea placentación parietal, tiene que haber un solo lóculo también, ¿sí? Un solo espacio entre esos carpelos que están pegados por sus puntas, por sus márgenes. Ahora, la placentación axilar, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? También 3 carpelos, porque acá tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Porque tenemos 3 nervios, ¿sí? Carpelares. Y a su vez vamos a tener acá 2, 4 y 6, ¿sí? Nervios, ¿sí? Placentarios, ¿sí? Entonces en este caso también vamos a tener 3 carpelos unidos, o sea, pegados, por eso son gamos, pero en este caso no hay un solo lóculo, como hay acá y como hay acá. En este caso hay 3 lóculos. 1, 2, 3. Entonces, esta placentación es axilar y en este caso es trilocular. Tiene 3 lóculos. En este caso, fíjense la placentación en el de al lado que es central. Acá tenemos 4 carpelos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y en este caso, la placenta no crece en el margen, como acá. Y acá están los nervios marginales, pero los nervios marginales están acá, ¿sí? Pero no son placentarios. En ese caso, el nervio placentario sale de acá directamente del receptáculo, ¿sí? Entonces, la placentación es central, ¿sí? Placentación central. Y los óvulos crecen de una estructura que crece directamente Profe, del ¿en los receptáculo. otros no hay receptáculo? Como en Y, el ese. recep- y todos tienen receptáculo, porque Pero, acuérdense que del receptáculo nacen todos los ciclos. no, pero como ahí está como un circulito y en los demás Claro, no. escucha bien lo que digo. Sí. En este caso, los óvulos nacen de una estructura que nace del receptáculo. En ningún Ah, momento yo dije que es el receptáculo, no, ¿sí? está bien. Tiene una sola, entonces tiene un solo nervio placentario que, como que irriga todas las los óvulos. Podríamos decir que sí, ¿sí? Que es una estructura que viene a cumplir la función del nervio placentario, pero en realidad todo esto es la placenta, ¿sí? O sea, la placenta nace de acá, de la base del gineceo, que está conectado directamente al receptáculo, ¿sí? Esto es aún más evolucionado, ¿sí? Ni siquiera está en los márgenes, ahora nace directamente del propio carpelo, del fondo de esos carpelos, casi del receptáculo, ¿sí? Es más avanzado todavía. Ok, o sea que ahí no podemos decir que hay 8, por ejemplo. No, es una estructura sola. Ah, exactamente, pero igualmente fíjense que yo los marqué acá, ¿sí? Los marqué anteriormente, ¿sí? Porque marqué bien diferentes, ¿sí? Las cosas. Estos que están acá son los nervios marginales. Ah, ok, ok. Están, pero no están cumpliendo la función que cumplían en los otros carpelos, ¿sí? Ah, Acá hay una estructura nueva que viene, ¿sí?
a cumplir la función del nervio placentario, pero aún más eficiente, porque está directamente conectado al receptáculo, ¿sí? Ok, Ya ¿y son no 4 hay o una... son 8? ¿8 qué? Digamos, ¿son 4 igual? ¿4 qué? Nervios placentarios. Y vendría a ser que hay 8, porque son 2 por cada hoja, Ah, ¿sí? está bien, ok. Y No, eso. cada carpelo es una hoja carpelar, o sea, es un antófilo, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Gracias. Y por último tenemos la basal o apical, ¿sí? Que está acá al lado, la última de las placentaciones, la basal o apical, ¿sí? Que la basal puede ser apical, ¿sí? Basal apical, perdón, va a ser este tipo de placentación que es la basal, que es esta, o la apical, que es esta, ¿sí? Es el gineceo directamente unilocular con un solo óvulo, como es el caso, ¿sí? De algunas plantas que tienen una sola semilla, ¿sí? Y no piensen en la palta porque la palta mueren, tienen más semillas, pero mueren algunas y solo se desarrolla una. En este caso son plantas que solamente tienen una única semilla dentro de ese único carpelo, ¿sí? Yo ahora no recuerdo los ejemplos, pero bueno, ya después voy a buscar y se los voy a comentar. Pero puede ser basal, cuando están en la base, o sea, pegados casi al receptáculo, o apical, cuando están